3 ensaladas cremosas y dulces de lechuga listas en pocos minutos. Si usted quiere una ensalada cremosa, fresca y con ese contraste entre dulce y salado que sorprende desde el primer bocado, quédese hasta el final porque esta receta le va a encantar. Inicio esta primera exquisita ensalada con una piña madura. La lavo muy bien por fuera, aunque no se consuma la cáscara, siempre es importante limpiarla antes de cortarla. Luego le retiro completamente la cáscara y también esos punticos negros que quedan en la pulpa. Después la corto en rodajas. De todas las rodajas que salen, tomo 2, que es lo que necesito para esta receta. Ahora ponga cuidado a este detalle. Si usted quiere que la ensalada no se amargue con el tiempo, puede poner la piña a calar unos minutos junto con una cucharada de azúcar o también puede usar piña en conserva si busca un sabor más estable y dulce. A mí personalmente me gusta usarla natural, pero cuénteme en los comentarios, ¿usted cómo la prefiere, fresca o en conserva? Paso a una lechuga batavia. Retiro cada una de sus hojas y las lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, hoja por hoja, sin afán. De manera natural la pongo a desinfectar en agua con un poco de vinagre blanco durante unos minutos. Esto ayuda a eliminar impurezas y dejarla completamente limpia. Mientras la lechuga reposa, aprovecho y le digo algo. Si le están gustando estas recetas prácticas y con ingredientes fáciles de conseguir, suscríbase ahora mismo al canal y active la campanita. Así no se pierde ninguna preparación de Qué Rico Recetas. Y de paso, déjeme en los comentarios desde qué ciudad nos está viendo. Ocupo también una zanahoria. La lavo muy bien, retiro su piel con cuidado y tomo la mitad, que es lo que necesito para esta receta. Procedo a rallarla muy finamente. ¿Y a usted cómo le gusta la zanahoria en ensalada? ¿Rallada fina o en tiras más gruesas? Lo leo en los comentarios. Para esta receta también ocupo 125 gramos de queso mozzarella. Lo corto en cubos pequeños, procurando que todos queden de tamaño similar. Ahora uso una manzana roja. Esta la lavo muy bien, la corto en rodajas y descarto su centro, su corazón y sus semillas. Luego la corto en cubos pequeños. A mí este ingrediente me gusta mucho porque le da ese toque especial entre fresco y dulce. ¿Usted dejaría la cáscara o prefiere retirarla? Yo normalmente la dejo porque ahí hay mucha fibra. Yo sé que a veces da pereza escribir, pero créame que un comentario suyo hace toda la diferencia. Cuénteme qué le gusta cocinar o qué receta le gustaría aprender. Eso nos llena de ánimo y nos guía para lo que viene. Es hora de retomar la lechuga. La escurro muy bien. Me ayudo de un centrifugador de verduras para secarla completamente. Este paso es fundamental. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la lechuga batavia ya cortada. Luego incorporo la manzana roja en cubos. Sumo la piña en trozos. Agrego el queso mozzarella. Integro la zanahoria rallada y finalmente agrego 100 gramos de uvas pasas. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agrego el aderezo. Para ello, incorporo una cucharada de yogur griego natural. Este es mi preferido porque es espeso, cremoso y aporta proteína. Luego añado 2 cucharadas de crema de leche que le dan suavidad y una textura más envolvente. Finalmente agrego una pizca de sal, solo la necesaria para equilibrar todos los sabores. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Es una ensalada que queda perfecta para acompañar pollo al horno, carne asada, cerdo al horno o incluso como parte de una cena ligera. Sirvo y a disfrutar. Si usted quiere una ensalada cremosa, fresca y con ese equilibrio perfecto entre dulce y salado que sorprende desde el primer bocado, quédese hasta el final, porque esta receta tiene un detalle que casi nadie le cuenta. Inició esta segunda ensalada con media lechuga verde crespa y fresca. La lavo muy bien, hoja por hoja bajo el chorro de agua fría, asegurándome de retirar cualquier residuo. De manera natural, la pongo a desinfectar con agua y un poco de vinagre blanco durante varios minutos. Mientras la lechuga reposa, le hago una pregunta. ¿Usted acostumbra a desinfectar las hojas con vinagre o usa otro método? Tomo también 2 rodajas de piña. Las corto en cubos pequeños, procurando que todos queden del mismo tamaño, para que la mezcla sea equilibrada. Luego pongo a calar la piña junto con una cucharada de azúcar. Esto permitirá que la piña no se amargue al combinarse con el aderezo de lácteos. Ese pequeño paso hace que el sabor final sea mucho más agradable y estable. Mientras tanto, tomo 2 tallos de cebolla larga. Esta la lavo muy bien y procedo a cortarla muy finamente. Pero dígame algo, ¿le gusta sentir la cebolla bien presente o apenas un toque suave? Uso también media zanahoria pequeña. La lavo muy bien, le retiro toda su piel y procedo a rallarla muy finamente. A mí me gusta rallarla fina para que se integre mejor. ¿Y a usted cómo le gusta? ¿Más gruesa o bien delgada? Paso a una manzana roja. Esta la lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos pequeños.
Si hasta aquí le está gustando esta receta, lo invito a suscribirse ahora mismo a Qué Rico Recetas y activar la campanita, así no se pierde ninguna preparación sencilla y deliciosa como esta. Y aproveche para contarme desde qué ciudad nos está viendo. Es hora de retomar la lechuga. Me ayudo de un centrifugador de verduras y la seco muy bien. Este paso es fundamental porque si la lechuga queda con agua, el aderezo se diluye y pierde textura. Luego procedo a cortarla en tiras gruesas buscando que conserve su estructura y crocancia. Preste atención a esto. La textura de la lechuga es la base de toda la ensalada. Si está bien seca y bien cortada, el resultado final cambia completamente. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la lechuga. Luego incorporo la piña ya calada y escurrida. Sumo la manzana en cubos. Agrego la cebolla finamente cortada. Y finalmente añado la zanahoria rallada. Solo con ver los colores juntos ya provoca probarla, ¿cierto? Ahí mismo, directamente en la ensalada, agrego el aderezo. Para ello, incorporo 200 gramos de crema de leche. Esta es la base cremosa que envuelve todos los ingredientes. También agrego una pizca de sal, solo la necesaria para equilibrar el dulzor de la fruta. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y le digo algo, esta ensalada es de esas que siempre se repiten en reuniones familiares porque gusta a todos. Es perfecta para acompañar pollo al horno, carne asada, cerdo horneado o incluso como complemento en una cena ligera. Sirvo y a disfrutar. Si usted está buscando una ensalada dulce, cremosa y perfecta para celebraciones, quédese hasta el final porque esta combinación queda tan rica que siempre se repite en la mesa. Para esta última sabrosa ensalada, inicio con una lechuga verde crespa y fresca. La lavo muy bien, hoja por hoja, bajo el chorro de agua fría. No me salto este paso. Luego, de manera natural, la pongo a desinfectar con agua y un poco de vinagre blanco durante varios minutos. Esto ayuda a que quede completamente limpia y segura para consumir. Paso a un mango pintón. Este punto del mango es ideal porque no está demasiado maduro ni muy verde. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara con cuidado, lo corto en rodajas y luego corto en cubos pequeños. ¿Usted lo prefiere más firme o bien dulce y maduro? Cuénteme aquí abajo. Tomo 2 duraznos en almíbar. Estos los escurro muy bien para retirar el exceso de líquido. Luego los corto en cubos medianos. Y vea pues, si hasta aquí le está gustando la receta, lo invito a suscribirse ahora mismo a Qué Rico Recetas. Activa la campanita y acompáñeme en cada preparación. También ocupo media manzana verde y media manzana roja. Las corto en cubos medianos, descartando el corazón y las semillas. Aquí le hago otra pregunta. ¿Usted mezclaría las 2 manzanas o usaría solo una? Me interesa saber cómo la preparan en su casa. Es hora de retomar la lechuga. La seco muy bien. Me ayudo de una centrifugadora de verduras para hacerlo correctamente. Este paso es clave, porque si la lechuga queda húmeda, el aderezo se vuelve aguado y pierde consistencia. Luego la corto en tiras no muy delgadas, buscando que conserve su textura crocante. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la lechuga crespa, luego incorporo la manzana roja y la manzana verde. Sumo el mango pintón en cubos. Agrego el durazno en almíbar y finalmente añado 100 gramos de uvas pasas. Reservo la ensalada un momento y en otro recipiente hago el aderezo. Para ello agrego 200 gramos de crema de leche. Esta es la base cremosa que envuelve todas las frutas. Luego incorporo 150 gramos de leche condensada. Este ingrediente es mi preferido en ensaladas dulces porque aporta ese dulzor suave y esa textura brillante que tanto gusta. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea, asegurándome de que ambos ingredientes se integren perfectamente. Finalmente, incorporo el aderezo a la ensalada. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes sin maltratar la lechuga ni la fruta. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar pollo al horno, carne asada, cerdo horneado o incluso como parte de una mesa especial en celebraciones familiares. También funciona muy bien como entrada fresca antes de un plato fuerte más contundente. Bueno, mi gente de Qué Rico Recetas, si esta preparación le gustó, déjeme un me gusta, compártala con alguien que ame las ensaladas dulces y deje su comentario contándome si la haría tal cual o si le agregaría otro ingrediente, como nueces o queso. ¿Le gustó esta combinación? ¿La prepararía para una ocasión especial? Gracias por estar aquí, por apoyar este canal y por cocinar conmigo. Desde Pereira, con mucho cariño, seguimos compartiendo recetas sencillas, bien explicadas y llenas de sabor. Nos vemos en el próximo video y recuerde que cuando se cocina con dedicación, el resultado siempre se nota. Los leo en los comentarios.